Una historia que, como dice Martín, es muy interesante, sí, porque tiene una protagonista, porque tiene además una sentencia histórica de la justicia, y porque esa sentencia histórica le dan a miles de pacientes también una esperanza de poder cuidarse. Tiene que ver con el hecho de que esta sentencia judicial obliga al Fondo Nacional de Recursos, condena a entregar un medicamento para combatir el virus de la hepatitis C, y vamos a estar primero dialogando con quien es la protagonista, que es María Fernanda, que ha tenido esta posibilidad de poder curarse, y que bueno, luego será el doctor Juan Cereta, abogado, quien nos hable del trabajo que se tuvo que realizar y bueno, y por qué decimos que esto le abre la puerta seguramente a miles de pacientes. María Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día, mucho gusto. En este momento estoy muy feliz, sinceramente, así que bien, me da gusto hablar con ustedes. ¿Cuándo recibiste, de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuándo recibiste la noticia? Y el día fue el 27 de enero que recibí la noticia de que me iban a dar el medicamento, así que desde el 27 de enero estoy celebrando que me voy a curar en pocos meses. Que te vas a curar en pocos meses. Un medicamento al que tú no podías tener acceso, María. Sí, es un medicamento de alto costo que se encuentra disponible en el país, pero sinceramente no tengo los medios para poder cubrirlo. Y es un medicamento que cura la hepatitis C, que es una enfermedad que yo tengo hace 19 años. Entonces, es todo un logro poder conseguirla, porque, bueno, uno tiene la esperanza siempre de poder curarse de una patología crónica. Claro, lógicamente. ¿El tratamiento cuánto tiempo aproximadamente dura o en cada caso es diferente? No, el tratamiento, en el caso de mi genotipo, que es el 3 de hepatitis C, el tratamiento es por 3 meses, que son 12 semanas. Tengo que tomar comprimidos, o sea, la presentación es pastillas, es una pastilla todos los días del medicamento por 3 meses. Y después me harían un examen de sangre, que lo que haría es detectar la carga viral, o sea, el virus en la sangre, y para ese entonces yo sería indetectable. Así que, bueno, hay muchos pacientes que ya lo hicieron, otros que lo están esperando, y la gente que lo hizo es efectivo, o sea, ya se ha curado esta enfermedad. Así que tengo mucha esperanza. Bueno, obviamente. Se entiende y uno lo sigue hasta con alegría al enterarse de su historia. Esta batalla legal, ¿cuánto tiempo, cuántas fuerzas, cuánto te sacó? Y bueno, yo empecé todo esto del 2015, que se me manifestó otra enfermedad, o sea, además de la hepatitis C me produjo otra enfermedad, que es una miopatía, es una enfermedad en los músculos, y bueno, me empezaron a estudiar, no me encontraban nada relacionado, o sea, otra enfermedad que me pudiera causar esto. Todo se dio de que fue la hepatitis lo que me produjo esta miopatía. Entonces, mis médicos tratantes me indicaron el tratamiento de hepatitis C. Pero claro, o sea, en ese momento, bueno, vamos a hacer el tratamiento. ¿Por dónde empezamos? Porque no lo cubre el fondo, no lo cubre el ministerio. Claro. Era todo Bueno, ahí arrancó en el 2016 fue que presentamos todos los papeles con mi doctora gastroenteróloga. Fue el año pasado. Y bueno, me llevó a presentar una solicitud que fue negativa en su momento, primero, o sea, ahí fue como un balde de agua fría, porque la respuesta del ministerio fue negativa. Y ahí fue que empezamos el recurso de amparo. Y bueno, así que eso fue el logro, que fue el recurso de amparo. Que yo no estaba enterada que se podía hacer. Fui a asesorarme y bueno, hablé con el consultorio y me dijeron que se podía hacer, que estábamos dentro de los plazos. Y bueno, y seguimos adelante. Y así lo logramos. Y así has tenido este regalo de año nuevo, un poquitito atrasado, pero un regalo bárbaro, bárbaro al fin. Mientras hemos tenido la nota, hemos tenido una fotografía tuya, no sé si estás mirando algún monitor de televisión. No, en este momento no. Pero, bueno, hay una fotografía tuya, por lo que se puede ver, además se escucha por tu voz que sos muy joven, no te voy a preguntar la edad. No, ¿cómo no? Pero... Sí, lo digo, tengo 31 años. Contame, ¿tenés familia, sos casada? Sí, soy casada, tengo un niño de
de 4 años, Bien, que bien. se llama Franco, así que todos celebramos, mi familia, mis amigos, todo, es una celebración desde el 27 de enero hasta ahora. Bueno, María Fernanda, Sí. ha sido un placer Ah, comunicarnos. muchísimas gracias. Vamos a hablar Muchísimas ahora gracias. con el doctor Sereta ¿Cómo no? para ver también esta posibilidad que se le abre a Exactamente. muchas personas que como tú pueden estar en la misma situación. Sí, eso es lo que yo quiero y deseo para todos los pacientes, Bien. porque realmente es muy importante que todos tengan acceso a la medicación. Claro, y capaz que tenemos una comunicación dentro de, no te digo 3 meses exactos, pero ponele que 4 o ¿Cómo 5 no? meses por mayo y Sí. junio, para ver si tenés también Sí. otras muy buenas noticias para me darnos. me encantaría, cómo no, a las órdenes. Muchas gracias por Muchas estos minutos. gracias. Buenos días. Buenos días. Y aquí el doctor Juan Sereta nos dirá, esto es la parte humana, digamos, es la historia que siempre hay detrás de una lucha, en este caso, que tiene que ver con una pelea judicial. Y vemos, bueno, reflejado obviamente en esto que acaba de decir María Fernanda Castillo, su alegría, su felicidad, pero esto abre otras posibilidades para muchas personas que como ella puedan estar en la misma situación. Sí, marca indudablemente un precedente respecto a que la justicia entiende que todos los pacientes que sufren de hepatitis C, más allá de la etapa de la enfermedad en la que se encuentren, tienen derecho a curarse. Estamos hablando de un medicamento que cura. O sea, no es paliativo, elimina la enfermedad. Hasta ahora habíamos tenido algunas acciones del Ministerio en el ámbito administrativo donde se había excepcionalmente otorgado este tipo de medicación, pero para pacientes que estaban ya esperando trasplante de hígado o que estaban con una cirrosis en estado avanzado. El caso de María Fernanda es distinto por esa razón, porque estamos en la escala del agravamiento de la enfermedad por la fibrosis que produce en el hígado. Ella se cataloga como F0 o F1, está en las etapas iniciales donde el hígado se empieza a dañar, pero además no solamente que como ella contaba, su calidad de vida se empezó a deteriorar, sino que la enfermedad tiene un montón de sintomatologías que afectan la calidad de vida. Y que el Poder Judicial haya entendido que los pacientes, aunque aún no estén en situación grave respecto a su hígado, tienen derecho a curarse, es un precedente muy importante para nosotros. Sobre todo porque se dio una peculiaridad en el caso de Fernanda, que fue que cuando nosotros iniciamos el proceso de amparo, primero una cosa curiosa fue que Fernanda vino a plantearnos al consultorio para hacer un juicio por daños y perjuicios. Ella lamentablemente se infectó de muy chiquita en una operación de apendicitis cuando tenía 7, 8 años. Ahí adquirió el virus. ¿Adquirió el virus? El virus por una transfusión. En una transfusión. Sí, la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad lo han adquirido por esa vía. En la década del 90 no había controles, no estaban establecidos controles para detectar el virus, y la mayoría de las consultas que tenemos son pacientes de esa edad que lo adquirieron siendo niños. En el caso de María Fernanda, a propósito de una operación de apendicitis, en las transfusiones que le hicieron, le pasaron el virus. Y ella vino cuando empezó con toda esta sintomatología que implica un cansancio, implica una dificultad en los músculos, dificultad para moverse, etcétera, etcétera. Vino a la facultad a plantearnos que quería hacer un juicio de daños y perjuicios por todo lo que había sufrido. Y fue muy interesante la labor de mis ayudantes y de los propios estudiantes que la atendieron, porque logramos canalizar su planteo hacia una solución diferente, es decir, no pensando ya en una indemnización monetaria. Esto fue tomado también por los estudiantes en la facultad. Esto se trabaja con los estudiantes. Qué logro, qué importante, algo sí, inolvidable también para... Es una satisfacción muy grande para nosotros como docentes y para los propios estudiantes también, porque son los protagonistas de estas historias. La entrevista original la llevan los estudiantes, más allá que uno está más o menos controlando y dirigiendo. Pero fueron ellos los que además canalizaron por una vía que resultó ser, a la vista está mucho más adecuada para satisfacer, para solucionar el problema de María Fernanda, que fue decirle, mirá, vos tenés derecho, tal vez tengas derecho a una indemnización, pero empecemos por curarte. Y bueno, y así arrancamos con este proceso, que yo les decía, genera ese precedente porque cuando iniciamos el juicio, este medicamento no estaba incluido, y en el medio del juicio, el ministro sacó una resolución incluyéndolo. Lo que falta ahora es determinar cómo se va a dar y para qué paciente se va a dar. El caso de ella además tiene es una historia aún más interesante porque ella necesita no un medicamento, necesita la asociación de 2 medicamentos. Hay uno de esos medicamentos que no está en el Uruguay y ella hizo toda una lucha para lograr hacerse de ese medicamento que no tiene un costo demasiado caro, pero
se fabrica en la India. Ella a través de la Cancillería hizo un trámite, logró traerlo por valija diplomática. Es decir, que el medicamento que no está en Uruguay ella ya lo tenía conseguido. Incluso en el juicio fue hasta gracioso porque se nos cuestionó, bueno, ¿y ella para qué quiere si no tiene el otro? Claro. Y nosotros traemos los papeles, no, mire, ella ya lo trajo, hizo una colecta, se hizo un espectáculo en Maldonado, consiguió el dinero, lo tramitó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se logró traer el medicamento y ya lo tiene en su casa, está esperando otro. Así que es relativamente, verdaderamente genera una esperanza para los pacientes porque estamos esperando que el Fondo Nacional de Recursos protocolice esto. Y la esperanza de todos es que la cobertura sea lo más amplia posible. Es decir, que no se circunscriba a los pacientes que ya están graves, que están esperando trasplante, obviamente que esos son los de mayor urgencia. Pero lo que la sentencia establece es que este derecho no es solamente para los que están en una situación más delicada, sino que el derecho a curarse es para todos los enfermos. ¿Cuáles son las lógicas o qué lectura haces vos de las lógicas que hay por detrás de los criterios que emplea el fondo para agregar a su lista de medicamentos disponibles determinados medicamentos con el paso del tiempo y para determinar las personas que tienen el derecho a acceder? Bueno, este medicamento científicamente es incuestionable. Es decir, un medicamento que cura, cuando no existe cura hasta ahora para esa enfermedad, es como indiscutible. Evidentemente, las razones son todas económicas, son presupuestales. No hay otras razones. Lo que uno aspira es que, si bien es cierto que a veces las cosas no pueden ser automáticas de un día para otro, pero que se establezca un proceso razonable que permita que todos los enfermos accedan. Este tema de la hepatitis C es un tema mundial, no solamente pasa esto en Uruguay. Justamente en los últimos días de diciembre tuvimos una sentencia que es citada en el mundo entero, donde un ciudadano norteamericano condenado a pena de muerte obtuvo una sentencia por la cual se obligó al Estado a proporcionarle un medicamento como el de María Fernanda, aún con la condena que pesa sobre él. Es decir, el derecho a no estar enfermo y a que se trate su patología lo tienen aún una persona, fíjate, que está condenada a muerte. Entonces, es un problema mundial, son medicamentos caros. Todo eso es cierto. El impacto presupuestal seguramente, yo no lo sé, pero seguramente es importante. Ahora bien, el Fondo Nacional de Recursos, con mucha razón, se ha vanagloriado durante muchos años de que los medicamentos que curan están incluidos en las prestaciones. Bueno, es hora de honrar ese discurso del que nos enorgullecemos los uruguayos, para que Uruguay sea un país donde la hepatitis C se cura. Da la sensación de que uno de los desafíos, Humberto y Juan, es generar una continua actualización de esa lista, porque también es cierto que las novedades en materia de los medicamentos son frecuentes, ¿no? Sí, la lista tiene que ser una puerta giratoria. Es decir, tienen que entrar cosas y tienen que salir. Ajá, hay medicamentos que ya dejan de ser novedad y o se sustituyen por otros o tendrán que estar a cargo de los prestadores de salud, porque acá estamos hablando de los que financia el Fondo Nacional de Recursos. Claro. Es decir, esa es una cuestión que el Ministerio, como rector de las políticas públicas de salud, tiene que ir manejando. Pero es cierto que la lista no tiene que ser cada vez más grande, no. La lista tiene que actualizarse. Actualizarse es incluir y sacar. No es solamente incluir y sumar. ¿A cuántas personas podemos estar pensando que se alcanza con esta decisión? Buena pregunta. Una cuestión algo que se ha cuestionado públicamente, incluso por la Asociación de Pacientes de Hepatitis C, es que el Ministerio aparentemente no tiene un relevamiento de cuántos pacientes estarían padeciendo esta enfermedad. Es una enfermedad silenciosa, es decir, muchos de nosotros podemos tenerla, pero si no hicimos el control, no sabemos, porque en los primeros años de su curso no manifiesta ninguna sintomatología. Eso es algo que se ha planteado reiteradas veces por la Asociación de Pacientes y en el mundo se está insistiendo mucho con campañas para la detección. Si nosotros analizáramos de punto de vista estadístico, podría llegar a haber 40.000 uruguayos con hepatitis C sin saberlo. La pregunta tenía que ver porque hace algún tiempo atrás, recordarás, Martín, estuvimos hablando por el tema de la hepatitis C y de una evaluación que un profesional realizaba a propósito de eso, de lo silencioso de la enfermedad y de impulsar políticas preventivas para que los uruguayos nos hiciéramos los exámenes para saber si éramos o no, porque justamente como es silenciosa, generaba esto. O sea que puede ser una importantísima cantidad de personas a las que alcance esta decisión que reiteramos, es una decisión histórica. Es probable. Lo que hay que tener en cuenta también en ese análisis de costo-beneficio, de impacto presupuestal que se hace, es en general un criterio a largo plazo. Es decir, estos pacientes como María Fernanda, dentro de 10 años, son candidatos a trasplante de hígado.
desarrollan una cirrosis o un cáncer de hígado y son candidatos a trasplante. Un trasplante supera como costo los $100.000 en Uruguay y se hacen. Claro. Entonces, y además no cura la enfermedad. Es decir, le cambiamos el hígado, su sangre puede seguir reinfectada y sigue con la enfermedad. ¿Lo cubre el propio fondo? Sí, lo cubre el propio fondo. Digo porque también las cuentas tienen su correlato. Por eso, claro, estamos hablando de, por eso yo decía a largo plazo, estamos hablando de algo que María Fernanda necesitaría tal vez dentro de 10 o 15 años. Claro. Pero la alternativa es gastar 12, 18 mil dólares, que es más o menos lo que hoy sale este tratamiento, para curar a alguien en 3 meses. O sea que en esas cuentas yo sé el impacto de incluirlo a corto plazo puede llegar a ser importante. No me voy a meter en ese tema porque no lo domino. Claro, es más bien económico-financiero, pero lo que queda claro es que el resultado siempre económicamente es más beneficioso que lo que vendría después. De todas maneras está bueno reiterar que esta sentencia repite conceptos que otras sentencias vienen sosteniendo. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia lo ha hecho en una sentencia paradigmática el año pasado, en cuanto a que este tipo de derechos no admiten muchas restricciones. Es decir, cuando está en juego la vida, cuando está en juego la salud, las restricciones desde el punto de vista presupuestal o de costo-beneficio o económicas tienen que manejarse con mucho cuidado. Nosotros tenemos normas constitucionales y hemos ratificado tratados que establecen protecciones muy duras a esto. Es más, encontramos a nivel internacional autores que sostienen que incluso las mayorías simples de los parlamentos no pueden retasear estos derechos. O sea que fíjense a qué altura estamos colocando este tipo de protecciones y la jurisprudencia nuestra lo viene cada vez incluyendo en sus fallos con mayor asiduidad. Bueno, la verdad que ha sido más que interesante no solamente conocer algunos detalles del caso concreto de María Fernanda, sino bueno, también ver todo este trabajo. Yo sinceramente debo reconocer que en la medida que Juan fue hablando, fue que vine a desayunarme, como en el programa Ahora Caigo, de que había sido un trabajo a nivel de la facultad y de los estudiantes, cosas que a veces no se conocen, no llega de repente a los medios masivos, pero bueno, es muy común que mucha gente, por muchísimos motivos y por muchísimas razones, recurra a la facultad allí para ver si les puede interesar, fundamentalmente buscando un asesoramiento a veces. ¿Qué me corresponde, qué no me corresponde? Acá es notable, y esto me parece maravilloso, particularmente como docente, Juan, lo que viviste, que es el aspecto de ir por un tema, porque iba por un juicio de daños y perjuicios, y terminar con una solución para su enfermedad. La verdad que a mí eso me dio una satisfacción especial porque el juicio de daños y perjuicios es por un trillo que no ofrece demasiadas... Después podrá irnos bien o más o menos, pero para el estudiante no ofrecía demasiadas complicaciones. Era seguir el camino que pide el consultante y a su vez en el que tenemos muchísimos antecedentes. O sea que innovar en estos casos implica una decisión arriesgada que muchas veces viene de la mano de la juventud, viene de la mano de los estudiantes, viene de la mano de querer cambiar las cosas. Sí. Y en eso creo que el rol de las universidades públicas en particular, y en este caso de la UDELAR, es un rol que hay que desarrollar y proteger y trabajar. Simplemente como para saber, cuando conocieron el fallo, ¿cómo lo vivieron? ¿Sabían que se producía en determinado momento? ¿Cómo se da esto en materia de trabajo? Es decir, ¿se sigue como el relato de un partido de fútbol? Sí, pregunto. Porque además, como esto se tramita por acciones de amparo, es súper intensivo. Es decir, presentás la demanda un lunes y seguramente el miércoles tenés audiencia y el viernes tenés que hacer un alegato y escuchar al perito. Acá trabajó un perito del Instituto Técnico Forense dando su opinión, declara el médico tratante. En este caso se llamó un experto también para que explicara por qué el índice de curación en pacientes como María Fernanda supera el 97%. Entonces, vivir toda esa etapa y que a la semana tengas el resultado da mucha satisfacción. También es estresante, reconozco que para los que participan es estresante, ni que hablar para María Fernanda, pobre, claro, que lo vivía así, pero bueno, son satisfacciones que a veces da la profesión que también está bueno que los muchachos que se están formando las vivan de esa forma. Las felicitaciones en la parte que corresponda al doctor Juan Sereta. Ha sido un placer realmente tenerlo aquí. Muchos aspectos jurídicos, muchos aspectos noticiosos,
pero también lo que nos gusta mucho, ¿no? Muchos aspectos humanos entrelazados en esto, con muchas voluntades y mucha energía positiva. Sí, exactamente. Eso es lo lindo, lo que va dejando, y supongo que las recompensas que vas obteniendo vos también. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Las satisfacciones más lindas en esta profesión son de este tipo. Gracias por la visita, Juan. No, por favor. Un placer realmente. Juan Sereta, abogado, docente, obviamente, quien trabajó en este caso y nos ha dado detalles para que compartiéramos con ustedes.